año se cumplen 30 años de la declaración del Monasterio de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el motivo de esa declaración tiene que ver pues muchísimo, por supuesto, con la riqueza artística que tiene, que es espectacular, pero también con esa riqueza histórica, ¿no? Os podría decir que la historia del Monasterio de Guadalupe pues influyó un poquito en la historia de España y un poquito también en la del mundo, ¿no? Entonces es otro de los motivos por el que se declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 93. Desde aquí vamos a ver un poquito esa mezcla, ¿no?, de diferentes edificios que estamos viendo en el monasterio. El famoso arquitecto Rafael Moneo lo describió como el paisaje arquitectónico de los más hermosos de la península, ¿no? Y claro, esa diferencia de estilos es debido a ¿qué? Pues a las diferentes etapas de construcción que ha tenido el edificio. Es un edificio, bueno, que en 5 siglos pasó de ser una pequeña ermita que albergaba a esa Virgen que se encontró aquí a acabar siendo uno de los monasterios jerónimos más importantes, ¿no? Tú vas por dentro y vas pasando de salas más austeras, ¿no?, a de repente te ves una portada plateresca, ¿no?, llegas al barroco casi exagerado, ¿no?, como es el del camarín de la Virgen, y vas pasando por esos claustros mudéjares, ¿no?, el patio gótico, ¿no? Entonces esa mezcla de estilos y esa diversidad y ese caos de edificios, ¿no?, es lo que yo creo que hace a este edificio singular, único y espectacular. Sobre todo en la fachada principal que veis entre las dos torres, pues es de estilo gótico mudéjar, ¿no? Y luego toda la entrada hacia ese monasterio, esa balaustrada, es renacentista, ¿no? Veis que además esa fachada es una fachada que está invitando que entres allí dentro, ¿no? Está en alto, se ve perfectamente. Y luego es una fachada que todas esas tracerías que veis, todo lo que tiene debajo es ladrillo, está hecho con ladrillo lucido, y es una fachada que en su época, cuando se construyó en el siglo XV, estuvo policromada. Estamos en la fachada de poniente del monasterio, que es espectacular también, como veis, más desconocida, por supuesto, que la principal, pero justo estáis viendo, pues os decía que el monasterio se había construido durante siglos, y estáis viendo, pues, esa fachada de poniente donde estáis viendo la fortaleza, estáis viendo una parte que es del siglo XIV, ¿no?, de las más antiguas, ¿no?, porque al principio de todo fue santuario fortaleza, ¿no? Delante de esa fortaleza, un poquito hacia nuestra derecha, estuvo, que ahora ha desaparecido y por eso no lo estamos viendo, el que fue la Hospedería Real o Palacio Real de los Reyes Católicos. Es un edificio que desapareció después de expulsar a los jerónimos de aquí con las exclaustraciones y no queda nada de él, pero fue un edificio de finales del siglo XV ubicado ahí y también en aquella época espectacular, ¿no? Sí, el monasterio de Guadalupe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la importancia de su historia arquitectónica, también lo fue por el hecho relevante de sus hechos históricos, ¿no? En este caso fueron 2 hechos históricos que acaecieron en 1492, la conquista de Granada y el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Tanto en uno como en otro, Guadalupe tuvo un papel destacado tanto en el aspecto económico como en el espiritual. La reconquista de Granada, los Reyes Católicos escriben al prior de Guadalupe el 2 de enero de 1492 comunicándole que habían conseguido la unidad de España y por tanto que diera gracias a Dios y a su querida madre, la Virgen de Guadalupe. Lo mismo ocurre con el 12 de octubre de 1492, cuando se descubre América. Cristóbal Colón había viajado a Guadalupe 4 veces en busca de los Reyes Católicos y posteriormente, cuando descubre América, viene a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, y aquí también en Guadalupe Cristóbal Colón bautiza a Cristóbal y Pedro, 2 indios criados que él trajo a la vuelta del segundo viaje en 1496, en esta pila bautismal que tenemos aquí, que es la taza que hoy vierte el agua, y por tal motivo Guadalupe es reconocido como cuna de la hispanidad. Uno de los motivos por el cual la UNESCO declaró Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad reconoció a la Virgen de Guadalupe como el mayor símbolo de la cristianización del Nuevo Mundo. La Virgen de Guadalupe era el principal santuario del Reino de Castilla y de ahí la importancia que va a tener también en Portugal. Por tanto, esa dimensión de la Virgen de Guadalupe como estrella de la mar, como redentora de cautivos, pues se va a proyectar posteriormente al Nuevo Mundo a través de los conquistadores, de los evangelizadores, en su gran mayoría extremeños, ¿no?, que la llevaron principalmente como la gran protectora y como la gran evangelizadora.